Qué gusto poder compartir contigo en esta clase donde seguiremos hablando acerca de la importancia de tener una estructura dentro de nuestra organización. Sabemos que todo lo que está desordenado regularmente pierde su capacidad de ser productiva. En la Biblia encontramos el ejemplo desde el libro de Génesis, donde dice que la tierra estaba desordenada y por lo tanto estaba vacía. Todo lo que se desordena termina en algún momento de la vida vacío. Si tú en algún momento, como nos ha pasado a algunos, nos desordenamos en nuestras finanzas y empezamos a endeudarnos, terminaremos sin recursos, terminaremos sin dinero y terminaremos endeudados. Porque al no contar con una estructura económica ordenada, lo desordenado termina vaciándose. No hay cuenta que aguante, no importa cuántos miles o millones tengas, si no está ordenado, terminará un desorden financiero que te llevará a la quiebra. Así funciona todo en la vida. Las cosas deben de estar ordenadas. Y lo primero que hizo Dios en la creación fue ordenar. Separó el cielo de la tierra, las aguas del cielo y empezó a crear en base a un ordenamiento. Creó el día y la noche. Antes no existía el día y la noche. Creó un ciclo donde el sol sale y se vuelve a meter y vuelve a salir de una manera ordenada y de una manera periódica. Y de eso quiero hablarte hoy. ¿Qué estructura vas a escoger para crear un fundamento en la toma de decisiones que tendrás? Ya te hemos hablado y te han hablado acerca de la visión, de la cosmovisión, de la cultura, cómo generar esa estrategia va a ser parte importante, no solo conocer tu visión, no solo conocer el tiempo tan indispensable que se requiere para que las cosas que has soñado hacer se realicen y transformen de un sueño, de una visión, a una realidad testimonial que todos puedan ver. Tu estructura será fundamental. La escogencia de esas bases determinarán si es posible que puedas realizar la visión. Muchas veces tenemos grandes ideas, pero nuestra estructura es débil. Es como querer construir un edificio con los fundamentos de una casa. No se puede. Para hacer un edificio de muchos pisos se necesita profundizar mucho debajo de tierra para que algún día puedas construir y elevar ese rascacielos hasta la altura que los cimientos te han permitido hacer. Hoy quiero hablarte más de estructura visual, es de la estructura que no se ve, la estructura que le llamamos fundamentos, base. Porque conforme tú diseñes hacia abajo, vas a poder enseñar hacia afuera el resultado. Y de la misma manera, como un arquitecto junto con los ingenieros diseñan los edificios para hacer rascacielos muy grandes, hay otros estructurales que se dedican a enseñarle a esos ingenieros arquitectos cómo poder entonces generar una estructura que soporte el sueño que tienes. Y hoy voy a hablar de los dos modelos o de los dos sistemas, porque depende si es sistema o modelo, y esa es la disyuntiva que hoy llevo a tu mesa, a que puedas discutir es si vas a encontrar y vas a escoger dentro de tu base de trabajo para lo cual estás diseñando tu iglesia, una estructura cerrada, rígida, o una estructura abierta y flexible. Yo le he llamado a esto la diferencia entre tener un sistema y la diferencia entre tener un modelo. Lo he denominado de esa manera porque para mí es fácil explicarlo así y así lo entendí. No necesariamente es la palabra sistema y la palabra modelo a como tal vez tú lo has entendido. Por eso, dame un tiempo para que yo te pueda explicar la importancia y cómo yo entiendo un sistema y lo valioso que son los sistemas y por qué es importante un modelo y en qué momento debemos de aplicar un modelo. Profundizo en el tema del sistema. Tenemos el sistema respiratorio, tenemos el sistema circulatorio, tenemos el sistema digestivo solo en el cuerpo humano. Tenemos sistemas que en el universo funcionan para que tengamos un ritmo, días y noches, 24 horas, porque hemos diseñado según los calendarios esa forma, pero básicamente es un día y una noche donde el sol siempre sale al día siguiente después de que hubo un momento de penumbra y oscuridad, el día que no salga el sol, que el sistema solar falle en su habitual y rutinaria ley de dar vueltas y volver a regresar al punto donde había empezado, tendríamos un problema.
porque la rotación de la Tierra estaría en conflicto y por lo tanto eso sería el final del planeta. El día que la Tierra deje de girar, el día que el sistema solar deje de girar, el día que las leyes naturales dejen de funcionar como normalmente lo han hecho, es donde vemos las catástrofes naturales, es donde vemos los terremotos, es donde vemos los cambios climáticos. Por lo tanto, los sistemas son buenos. El sistema respiratorio nos permite mantenernos vivos, no digamos el circulatorio donde nuestro corazón late de manera constante. Cuando el corazón deja de latir de manera constante y lo hace arrítmicamente, es cuando tenemos taquicardia o entramos en un problema cardíaco que nos pone en una situación de riesgo. Por lo tanto, los sistemas generan estabilidad, generan comodidad, generan la oportunidad de seguir funcionando de manera periódica. Algunas cosas dentro de tu organización tendrán que ser sistemáticas. Por ejemplo, tu contabilidad tendrá que ser sistemática. ¿Por qué? Porque hay leyes que rigen el sistema contable que debe de tener una iglesia. A esas no le podemos agregar flexibilidad antojadizamente porque entraríamos en un conflicto legal y por lo tanto en un cierre de tu congregación. Pero hay cosas de fondo que debemos de entender que deben de tener algo más allá que un sistema. Jesús vino en un momento geopolítico muy controversial, donde los romanos gobernaban sobre los israelitas, donde ellos eran esclavos como tal, pero que les dejaban profesar su religión judía a pesar de ser y estar sometidos a leyes romanas. Y aparece un Jesús ofreciendo una tercera forma de gobernar, porque Jesús dijo que él traía otra forma, que no era ni la romana ni la judía. Y empezó a enseñar acerca de un sistema o de un modelo, que eso es lo que vamos a poder platicar el día de hoy, de cómo podía ser ese modelo o ese sistema para que tuviera un orden y una permanencia en la visión. No hay visión más poderosa que la que Jesús ha tenido. 2000 años después, tú y yo somos parte de esa visión. Somos parte de un modelo de trabajo que, no importando el cambio generacional, histórico, guerras, tendencias y filosofías, ha permanecido intacto la visión. ¿Cómo se logró eso? Porque hubo un orden, hubo una forma de transmitirlo. Y esa es una de las características que debemos de buscar en la estructura que encontremos para nuestra congregación. Debe de ser replicable. Nosotros no somos eternos. Dios sabe cuándo nos llamará delante de su presencia. Yo no sé si mañana voy a amanecer. Por lo tanto, la estructura me debe de proporcionar la oportunidad de trascender en el tiempo. Si todo depende de mí y la estructura no se suma a darme trascendencia, es algo que no puede ser heredable y eso sería contrario a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no se termina el día que yo me muero. Yo sueño con que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos prosigan por la obra que Dios me ha llamado a hacer y el establecimiento del reino que dice el Padre nuestro. Por lo tanto, si vas a buscar un sistema o un modelo que sea tu estructura de trabajo, busca que sea replicable en el tiempo. Además, que deba de ser sencilla de hacer. Las cosas complicadas son muy difíciles de replicar. Si alguien dice, ¿alguien podría hacer una réplica de la Mona Lisa? Difícilmente. Tal vez algunos, con mucha destreza y habilidad artística, lograrían hacer una réplica bastante parecida que engañaría incluso a los expertos del arte. Pero difícil que alguien lo logre hacer, es muy limitado, porque es muy complejo llegar a replicar los trazos de quien hizo tal obra. Lo mismo funciona con los sistemas complejos. Quien lo diseñó lo sabe utilizar, pero replicarlo y enseñarlo es otra cosa. Por lo tanto, tu estructura debe de ser replicable, pero además sencilla. Las cosas que Dios hizo eran bastante sencillas y no por eso dejaron de ser profundas. Él dice que todos los días, después de la creación, después de cada día de la creación, durante esos 6 días de trabajo y su día de descanso, Dios veía lo que había hecho. Dice, y vio Dios que era bueno.
Una de las características de tu sistema también debe ser que no solo sea bueno, efectivo, flexible y algunas de las cosas que hemos visto en las diferentes clases, pero también que tu estructura genere algo bueno, que sea reportable y no solo bonito, porque la creación era bonita, pero además era útil y buena. Eso es otra de las características importantes en la espongencia de la estructura. Eh, También podemos ver que la estructura tiene características muy particulares, características que nos llevan a poder generar entonces una estrategia. Sin visión no tenemos la oportunidad de diseñar una estructura y sin una estructura no podemos diseñar la estrategia para la cual vamos a alcanzar nuestros planes. Tengo presente cuando hace más o menos unos 20 años empecé a trabajar en Casa de Dios, en el modelo que hoy denominamos el modelo de Jesús. Yo venía muy acostumbrado al que 2 más 2 siempre son 4, a que la ley era la ley y que nadie podía innovar sobre el proceso. Y me di cuenta que Jesús era un Jesús donde sacaba literalmente monedas de la boca de un pez, que escupía a aquel que quería ser sano y que se juntaba con samaritanos cuando eso era prácticamente prohibido y entraba a la sinagoga y enseñaba siendo un niño. Jesús se caracterizó por atacar fuertemente las estructuras que eran muy rígidas, que si hoy en día, de nuevo, pudiéramos tener a Jesús y fuera por primera vez que estuviera sobre la tierra, pues tal vez muchos de los que hoy somos seguidores de Jesús seríamos contrarios a él, porque nuestra estructura no nos permitiría entender a un Dios que viene a hacer las cosas un poco diferentes a lo que la costumbre y la religión habían traído. Y aquí toco un tema que para mí es muy importante. Yo me considero eh, una persona apasionada con lo que hago, llamado por Dios para hacerlo, una oportunidad, por su gracia y misericordia, soy pastor, pero no por ello me considero un religioso. Creo que como religioso, aunque profeso la religión cristiana evangélica, no me considero aquel religioso inflexible que tiene un sistema que no está abierto a la innovación y al cambio que puede traer Dios a través del Espíritu Santo. Eso deja abierto el espacio en mi vida para que el Espíritu Santo pueda hacer conmigo aún más. Eso hace que un David, que era un cuidador de ovejas, se transforme en un matador de gigantes. Eso se puede transformar en un hombre como Gedeón, que creía que no tenía los recursos necesarios y que era el más pequeño de todos para poder hacer la misión que tenía, en un conquistador y en un hombre que dirigía ejércitos y que conquistaba naciones. Normalmente la Biblia hace de aquellos hombres que tenían estructuras muy rígidas, nada en ellos para encontrar entonces una plena confianza en Dios. Si algo que podemos encontrar en las estructuras de Dios es su gracia y es su misericordia. Y eso es importantísimo, que sea uno de los ingredientes como los que te he venido hablando de flexibilidad, etcétera, que añadas el tema de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando tu estructura tiene esa característica de tener la gracia y tener a Dios como parte importante de tu estructura, es donde la Biblia nos enseña que nos convino que Jesús hubiera subido a los cielos, porque dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero también nos encontramos que Jesús le dice, les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Consolador. Y ese Consolador mostrará el camino de la verdad. Y es ahí donde podemos entonces confiar plenamente que la gracia de Dios debe de acompañar a tu estructura. Sin la gracia de Dios es muy fácil que aquello que ha sido rígido y tal vez estable se rompa ante una crisis. Es como los edificios, para que logren ser asísmicos, tienen que ser flexibles, tienen que lograrse mover, como los vehículos. Hoy los vehículos se corrugan prácticamente a la hora de un impacto, porque antes eran muy rígidos y su rigidez hacía que fueran peligrosos.
Nuevamente, tu estructura te va a dar la oportunidad en su fundamento de elevar sobre ese proceso un tiempo de impacto, un tiempo de crecimiento y un tiempo de influencia en el llamado que tienes. Quiero ir concluyendo algunos puntos importantes acerca entonces de la estructura. Hablamos que tenía que ser fácil, ¿verdad? Sencilla de poder llevar. Esa flexibilidad nos daba la oportunidad de que esa estructura se conectara en la visión y en el plan estratégico que tú tienes. Y eso forma un capital de trabajo. Eso te da la oportunidad de poder hacer tus proyectos, de poder hacer los planes que Dios te ha mandado a hacer con un orden que te permita tener resultados buenos. Hay formas de poder encontrar ese balance entre un sistema rígido y una estructura que tenga vida. Las estructuras son muertas, los modelos son vida. Y es ahí donde tomo el principio de lo que te venía a hablar. Creo que los sistemas para ciertas cosas nos van a funcionar, pero para una visión tiene que ser un modelo. Y para tener un modelo necesitamos un ejemplo. Los sistemas necesitan leyes, los modelos necesitan ejemplos. Los modelos que encontramos en la vida tienen un dirigente, un mentor, un maestro que te enseña a vivir conforme a un modelo de vida. Y es ahí donde escogí a Jesús como mi modelo. Yo te invito a que hagas algo que a mí me cambió mi vida. Yo nací en un hogar cristiano, soy cuarta generación de evangélicos. Yo creí que era cristiano y salvo por haber nacido en un hogar cristiano, pero al final me di cuenta que yo no tenía un encuentro con Dios. Servía en la iglesia y aún así no conocía del Espíritu de Dios. Iba los domingos, etcétera, hasta que me reencontré con Jesús de manera personal. Y no te estoy hablando tan solo de la salvación, porque lo más seguro, si tú estás viendo esta clase, es que eres un pastor y estás aprendiendo acerca de cómo llevar una congregación. Lo que te estoy hablando es si conocemos cómo Jesús hacía las cosas. Y me recuerdo que mi pastor, el pastor Cash, me hizo una pregunta acerca del modelo o el sistema de trabajo que teníamos en ese momento. Me dijo, mira, ¿cómo está estructurado tu sistema para cuidar a las personas? No, le dije, mira, tengo el modelo como el de Moisés, jefes de 100 y jefes de 10. Ok. ¿Y quién te dio la salvación? Jesucristo. ¿Y eres discípulo de quién? Pues de Jesucristo. Ok, entonces, si haces las cosas, si eres discípulo de Jesús, ¿por qué haces las cosas como Moisés? Me quedé pensando. Tiene toda la razón. Estoy siendo un seguidor y discípulo de Jesucristo, haciendo las cosas como las hacía Moisés. Y entonces el reto vino, y ese es el reto que viene para tu vida. Tú puedes tomar de nuevo los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ver a Jesús cómo hacía las cosas. Si Jesús lo hacía de X o Y manera, apúntalo. Va a haber una tentación muy grande si eres pastor, y es a preparar un bosquejo bíblico para la prédica dominical. Aguántate las ganas. Este es tiempo para aprender. Este es tiempo para recibir, no para dar. Llegará el momento para darlo. Pero empieza a tomar nota de aquellas cosas, de cómo Jesús hacía las cosas y por qué las hacía. 2 preguntas muy importantes a resolver en los 4 evangelios. ¿Cómo lo hacía y por qué lo hacía? Y te vas a dar cuenta que Jesús hacía las cosas muy diferentes a lo que tal vez, como me pasó a mí, yo creía. Y la forma de por qué lo hacía empieza a ser una revelación fresca para la formación de ese modelo de trabajo. El modelo que Jesús nos ofrece es un modelo que tiene vida. Yo te invito a que conozcas de lo que Jesús puede hacer en tu iglesia si lo dejas actuar como el fundamento y la base de todo lo que emprendes.